Recordo quan vaig venir la primera vegada que encara era estudiant de la Facultat d'Enologia i vaig tenir la sort un dia que anéssim d'excursió. No recordo què vam parlar, però sí que recordo que aquest auditori estava ple i que hi havia moltes ganes d'aprendre i de compartir coneixements. És l'objectiu d'aquesta jornada, com totes les que fem des d'Innovi, compartir els coneixements perquè siguem millors i com més coneixements tenim, millors farem les coses. La jornada d'avui, quan ens la vam plantejar el tema que havíem de tractar, doncs evidentment si esteu aquí és perquè el tema realment crida l'atenció i no podíem parlar d'una altra cosa que de la sequera, de la gestió hídrica, de com podem fer les coses millor en un context de sequera com el que estem vivint. És una pregunta super difícil de respondre. Per això hem portat a ponents, ja veureu, segur que molts els coneixeu, però que són molt potents i que tenen molt de coneixement sobre el tema vitícola, perquè ens donin una mica de llum i algunes alternatives que potser ara mateix no estem aplicant, però que potser podríem començar a aplicar arrel d'avui o que ja potser ja ho esteu fent. La jornada, haureu vist el programa, comença primer amb dues ponències més a nivell tècnic per compartir experiències de com tractar agronòmicament la vinya, des de l'inici a la plantació fins després ja quan la tenim més desenvolupada per si hem de tractar la canòpia d'una manera o una altra, tractar les cobertes vegetals d'una manera o una altra, la fan el Julián i el Manel, després us els presentaré. Després ens anirem a esmorzar, que també és un punt sempre important de les jornades, i tornant de l'esmorzar hi haurà el Lluís Giral, que ens farà una exposició d'estudis en els que s'ha treballat amb el REC, no en la zona del Penedès, sinó en altres dues zones molt rellevants. Ja veureu que té uns resultats molt interessants també per totes aquelles persones que o bé el poden aplicar o s'estan pensant en aplicar-lo. Una altra cosa és que es pugui, això ja n'anirem parlant. I finalment, els que vau veure el programa més a l'inici, potser vau veure que hi havia una xerrada que era de l'ACA, una persona de l'ACA havia de venir a explicar-nos quines previsions o quins plantejaments feia per al Penedès. No han pogut venir, es van disculpar perquè tenien molta feina i no han pogut venir. Tot i així, com que des d'Innovi vam muntar un taller precisament sobre la sequera i la gestió de l'aigua i allà sí que va venir l'ACA, doncs el mateix Eloi Moncada, Cluster Manager d'Innovi, farà aquesta exposició i us donarà les pinzellades que van sortir principals en aquell taller. I ja per últim acabarem amb una taula rodona que, si bé al principi són informacions més tècniques i més teòriques, acabarem amb experiències reals de persones que treballen en cellers o que són viticultors perquè ens expliquin com ho estan fent amb això de la gestió de l'aigua, si hi ha alguna cosa a fer, si hi ha bons resultats que puguin aplicar altres persones o com ho hem de fer tot plegat. Farem les ponències una rere l'altra. Jo us demanaria que us guardéssiu totes les preguntes per la fase final de la taula rodona, que és extensa, hi ha força temps per fer-ho, i allà podrem fer aquest debat i llançar les preguntes que vulgueu. Sense més, paso al castellano ya, porque el primer ponente es Julián Palacios. Agradecerte muchísimo que hayas aceptado venir y sobre todo aceptar venir con el reto que te toca ahora para hablar, que es prácticas agronómicas en este contexto de sequía. Entonces, Julián, cuando quieras puedes venir. Un aplauso, por favor. Bon dia a tothom. Disculpa, pero yo no parlo catalán. Ya lo siento, soy navarro, nadie es perfecto. Entonces, bueno, aunque veis a ver si va. El título de la charla en catalán voy a decirla en castellano, a ver si cumplo bien el horario. Y como dice David, pues la verdad es que el título tiene miga. Cuando me propuso esto pensé yo, bueno, ya lloverá, a ver si llego y la cosa no está tan jodida, pero pues no es así, ¿no? Entonces, el título de prácticas agronómicas en un contexto de sequía, según pasaban los días, pues le iba dando vueltas y digo, bueno, pues mejor igual que lo titule en un contexto de sequía extrema, ¿no? Y porque es pues, lo que veo que estamos viviendo. Pero luego, según pasaban los días más, digo, joder, yo creo que le tengo que titular en un contexto de sequía extremadamente extrema, ¿no? Entonces, dándole vueltas al título y a cómo arrancar la charla, me acordé de dos personajes que conocí sobradamente y que quería presentaros y deciros por qué están aquí, ¿no? Que, bueno, no es que sean muy majos, ¿no? Pero uno es Hitler
y el otro es Putin, ¿no? Y me acordé de ellos así un poco en plan de broma, en plan, bueno, de estos dos, ¿quién es más capullo, ¿no? ¿Quién es más malo? Entonces, pues no sé, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero, claro, de Hitler, ¿qué sabemos? Pues que montó un lío gordo hace unos años y pues bueno, pues está en el top de los malvados villanos, ¿no? Claro, de Putin, ¿qué sabemos? Pues hasta ahora, ¿no? Es que ha preparado una guerra hace poco y que no sabemos cómo va a evolucionar y que puede ser que llegue la Tercera Guerra Mundial o no, ¿no? Entonces, claro, me preguntaba o me hacía esta comparativa con estos dos artistas, pues entendiendo, bueno, pues lo de Hitler ya sabemos lo que ha pasado. De alguna manera, de dónde venimos o lo que ha sido el 2021 y el 2022, ya sabemos hasta qué punto ha sido extremo o jodido o cómo lo hemos pasado nosotros. Pero, ¿cómo va a ser el 2023? Solo sabemos lo que ha pasado hasta hoy, ¿no? Y queda todo lo que falta por pasar. Entonces, claro, si va a haber la situación va a ser al nivel de la Tercera Guerra Mundial o no, pues no tenemos ni idea, ¿no? Bueno, ese era un poco el paralelismo que quería hacer. Y aquí al final, ciertamente que todos hablamos mucho, estamos en el bar, tomamos un vino, pero también hay otra realidad, que hay un montón de datos, ¿no? Un montón de información. Y entonces, pues he ido a buscar la información que podía encontrar de vuestra zona, ¿no? Y aquí, pues, cogiendo los datos de la estación pública de AEMET, de Sant Sadurní d'Anoia, pues, bueno, igual no se ve muy bien ahí, pero he comparado la integral térmica de los últimos años, he cogido 7 años por coger, ¿no? Que son los más recientes que podemos tener con el momento actual. Y esa sería la comparativa con la media, y esta otra gráfica es la comparativa con el año de mayor integral térmica, que, como bien sabéis, fue el año pasado, ¿no? Entonces, claro, ya veis ahí que estamos hablando de que si estamos en una media de 2.100 grados día, resulta que el año pasado pues, estuvimos en 2.400, ¿no? No se ve bien la situación actual porque estamos empezando la campaña, pero si hacemos un zoom de lo que sería el mes de mayo, considerando la integral térmica que comienza el 1 de abril, que sería lo oficial, ¿no? Según lo que dice Winkler, ahora hacemos un matiz, pues vemos que vamos a tope sobre la media, pero vamos a tope, o sea, por encima del año pasado, considerando que fue el más cálido pues, de la última serie que conocemos, ¿no? Y si estos datos, o sea, esos 200 grados día que ya llevamos, sumamos lo que ya se ha acumulado en marzo, llevamos más de 300. O sea que realmente en este sentido los datos son pues, demoledores, ¿no? O muy preocupantes. Si miramos qué pasa con la precipitación, pues estamos parecido. Aquí ha salido alguna cosa rara. Disculpad. Con la precipitación sobre la media de los últimos años, que podíamos andar en torno a 500 litros, bueno, todos sabéis todas que estamos en torno a 100, y si lo comparamos con el año más seco, que en este caso no fue el 22, fue el 21, de ahí que el 21 y el 22 pues, han sido dramáticos en vuestra zona, pues vemos que también estamos en una situación muy complicada, ¿no? Más datos por ahí, pues AEMET va publicando cosas, en este caso estos días en Twitter, sobre cómo están las temperaturas respecto a la serie histórica desde 1940, pues también es una pasada, ¿no? O el índice de precipitación estandarizado, donde ella dice claramente que la provincia de Barcelona es la que presenta la situación más complicada de toda la península. Claro, ¿esto en qué se tiene que traducir? Pues, como bien sabemos, se tiene que traducir en la situación del agua acumulada o embalsada para que podamos usar para distintos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, buscando en esta web la situación de Cataluña, pues también pues, es dura, ¿no? Porque ahora mismo la media de las 4 provincias es un 40% de agua embalsada, cuando el año pasado en esta época había un 62% y la media de los últimos 10 años era prácticamente un 80%. Y destaca sobremanera la provincia de Barcelona, como bien sabéis, por cierto, que es la que menos agua tiene de capacidad de embalse, en torno a un 15% del agua que se puede embalsar en total en toda Cataluña, y ahí Barcelona está con un 15% de agua embalsada, pero el año pasado tenían a estas alturas prácticamente un 61% y la media de hace 10 años un 83%. O sea que, ¿no? Los datos, por eso quería ponerlos aquí, que los conocéis todos y todas bien, pero es para poder ver hasta qué punto la cosa está complicada. El tema del agua embalsada podría ser
un alivio en el sentido de decir, joder, y seguro que esto va a salir aquí, ¿no? Luego, en las charlas que hay después, de en qué medida ojalá la hubiera para poder aprovecharla, en este caso, en nuestro viñedo. Claro, el ojalá la hubiera está en duda, ¿no? Porque nuestros vecinos de Lleida ya es la primera vez en 161 años que han cerrado el canal d'Urgell. O sea que no todo está, o sea que todo está relacionado, pero para mal, ¿no? Entonces, claro, pues un poquito volviendo al principio, decía yo, pues la verdad es que tiene pinta de que se va a liar una buena, aunque no sepamos lo que va a pasar a partir de mañana. Pero todos los datos hasta ahora, desde luego, así lo apuntan, ¿no? Entonces, claro, si tenía que elegir uno de los 3 títulos, pues me quedo con este, ¿no? Prácticas económicas en un contexto de sequía extremadamente extrema. Igual alguien de los que estáis aquí dice, bueno, pues mira, Julián, todo lo que vas a decir hoy, y yo sería el primero, ojalá me equivoque en todo. Y ojalá me equivoque en todo porque a partir de hoy se cumple algo de lo que pone ahí, ¿no? Y se pone a llover y, bueno, pues esto de alguna manera mejora. Aún así, también estaríamos en una situación complicada o no dejaría de ser una mejora puntual, porque no hay más que coger la cantidad de datos publicados, que en eso en Cataluña sois muy buenos. Aquí está Rupert Sabeb, el equipo de Feli Herralde, etcétera. Las proyecciones que se han hecho para el año 2030 o el 2070 en 2 escenarios posibles de más o menos rigurosidad climática, en la que, en este caso, las necesidades hídricas muestran pues, eso, un panorama pues, muy complicado, o este otro estudio muy reciente en el que se habla del adelanto de las fechas de floración en esos 2 escenarios para el año 2030 o 2070, que como veis pues estamos hablando de que se decía, ¿no? Se dice en este estudio de unos 10 días de adelanto de fecha de floración para el año 2030 o en torno a 30 de la fecha de vendimia, pero es que la fecha de floración, ¿cuánto se ha adelantado ya este año? ¿No? O sea que realmente, ojalá llueva y todo lo que diga yo hoy aquí no valga para nada, pero la cosa no anima a ser optimista, más bien a ser realistas e intentar adaptarnos lo mejor posible. Por conseguir datos todavía más cercanos, pues bueno, una amiga que tengo aquí, que es viticultora, pues le he pedido si me podía hacer el favor de pasarme los datos de sus viñedos de las últimas 10 campañas, ¿no? Entonces, en las 10 últimas 10 campañas, que lo conocéis mejor que yo, pues tenemos 4 de ellas, ¿no? En este caso 16-17, 21 y 22, con un impacto de sequía, no sé si se ve bien ahí, pone sequía, y producciones, por supuesto, pues más limitadas, ¿no? En este caso, la media de su explotación no ha llegado a los 6.000 kilos por hectárea, con todos los condicionantes, como sabemos, que tiene en todos los sentidos, además 6.000 kilos en algunos casos con una maduración comprometida, tamaño de valla pequeño, menor rendimiento de mosto, etcétera. Bueno, pues con esta introducción, ¿no? Quería pues agradecer la oportunidad de hablar en estas ferias, también eso, pues transmitiros, bueno, pues el nerviosismo, ¿no? de poder compartir una charla así en un momento tan difícil. Es más fácil hablar de sequía en diciembre, claro, y por eso yo quería ponerle lo de extremadamente seca a mi charla por todo lo que os he comentado, y que creo que, claro, ese es para mí el factor fundamental, poder valorar bien el nivel del problema al que te enfrentas, ¿no? Entonces, yo lo que voy a comentar a partir de ahora, o el contenido de la charla, tiene que ver con las reflexiones que hago, bueno, por una parte como viticultor, porque ese chavalillo que está ahí al lado del Barreiros soy yo con mi padre, y ahí está el otro día, ¿no? Ya se ve, como viticultor de un pequeñito pueblo de Navarra, que se llama San Martín de Os, si venís a verlo os va a gustar mucho, de viñedo tradicional centrado en uvas de garnacha, y con una situación también complicada. Bien es cierto que cuando vienes aquí dices, bueno, pues no estábamos tan mal, ¿no? Os lo reconozco. Nosotros hemos tenido hasta el momento, desde noviembre, unos 280 litros de pluviometría. Bueno, pues la situación es mejor o no es tan mala. Pero también quiero unir a esas reflexiones de viticultor lo que son mis reflexiones como ingeniero agrónomo al frente de Viticultura Viva, que es el proyecto en el que llevo inmerso 16 años de asesoría vitícola, ¿no? Con un equipo pues potente que me apoyan, ¿no? Bárbara, Carmen y Nacho, y que nos ha permitido durante estos años estar por distintas regiones españolas
Y sobre todo lo indico por la oportunidad que te da esto de viajar y ver distintas realidades, ¿no? Y conocer lo mismo, o sea, lo interesante que es ver lo que está pasando, en este caso, en el Levante español o en la zona atlántica. ¿Vale? Entonces, cuando me planteaba la charla, me planteaba, bueno, pensé, bueno, puedo pasar de puntillas poniendo informes del IPCC, esto, ¿no?, de qué va a pasar en el futuro, y al final digo que todo es muy complicado y me voy y me tomo un café. Pero pensaba que tenía que intentar mojarme más, ¿no?, y transmitir lo que yo, como os digo, ¿no?, como asesor, como agrónomo y como viticultor, me plantearía, ¿no?, o me planteo en una situación como esta. Y entonces, aquí hay una cosa que le daba vueltas, ayer se lo comentaba a Eloy y a David, ¿no? No sé si me habéis visto salir con un kilo de arroz, la cigala, que esto para qué ha traído este tío. Y es que se me ocurrió también preparando la charla porque, o sea, este kilo de arroz lo he hecho para allá, ¿no? Y lo cogéis cualquiera y no pesa mucho, ¿no? Realmente pesa 1 kilo, ¿no? Vaya chorrada. Pero claro, no sé si conocéis a Ignacio Perurena, el hijo de Iñaki Perurena. Sabéis que allí por nuestra zona nos da por levantar piedras y esas cosas, cortar troncos, y este levantó, creo que llegó a levantar casi 329 kilos. Bueno, esa piedra pesa 308. Claro, si tú le echas este kilo de arroz a la piedra esa encima, pues sí que le pesa, ¿no? O sea que cuando estás en una situación límite, cualquier cosita que se te cae encima, pues pesa mucho más que cuando no estás en una situación límite. Y cualquier cosita que se te quita de encima, pues también, ¿no? Entonces me he planteado la charla como qué cositas en esta situación, que es la que es, y de la que hay un montón de cosas que no podemos nosotros hacer nada, ¿no? Si va a llover o no mañana, el calor que va a hacer, ¿no?, pues ya lo hará. Pero qué cositas podrían estar en nuestra mano, ¿no? De ahí el tema este de Ignacio Perurena. Y me planteaba como viticultor, de una forma muy sencilla, al menos yo cómo lo veo. ¿Qué objetivos tengo en mi viñedo? Bueno, pues unos muy concretos y muy claros. Que sobreviva el cultivo. Que esto, hace unos años no lo hubiera puesto yo en ninguna diapositiva, pero ahora creo que lo tenemos que poner. Claro, probablemente no estamos, o sea, el otro día veía en TV3 el drama de los fruticultores afectados por el cierre de Urgell, ¿no? Pues, hostia, pero hay viñedos que ves por aquí que dices, ya van a vivir. Bueno, pues como viticultor, desde luego, este tiene que ser el primer objetivo. El segundo será generar, una vez que eso viva, generar una biomasa determinada en base a los recursos que hay, que, si soy capaz, consiga repartirla de forma equilibrada en la planta y tener, ojalá, un vigor moderado para que esa biomasa genere hojas, sarmientos, racimos, con capacidad de llegar a buen término en la vendimia. Vale. ¿Qué entiendo yo? Y esta es una de las… esta foto que os pongo ahora, a mí me ha costado como 20 años entenderla o llegar a esta conclusión. ¿Qué entiendo yo por un vigor moderado? Pues entiendo en tener unos sarmientos de en torno a 1 centímetro de diámetro en la base del sarmiento, o lo correspondiente aproximadamente a 1 metro de desarrollo en longitud. Es decir, yo no quiero sarmientos menores de, pone ahí 0,7, pero podríamos decir menores de 1 bolivic de diámetro. Yo no quiero sarmientos mayores de un rotulador permanente de diámetro. ¿Por qué? Porque en un caso tengo, en este último caso, un exceso de vigor que me va a costar mucho gestionar y que, no sé, a través de despuntes, nietos, excesiva vegetación, problemas sanitarios, bueno, todo lo que ya sabéis, pero no me gustaría estar en absoluto en la situación contraria, que es sarmientos muy, muy delgados, que apenas tienen hojas activas, las de la punta son sumideros, pueden producir pocas uvas y llevarlas muy mal al final de campaña. Valla pequeña, poco madura, etcétera. Y añadido otra cosa que para mí es crítica y que es lo que puede estar pasando aquí de estos años, que es tener nula capacidad de acumular reservas para la siguiente campaña. Entonces, claro, cuando viendo la pinta que tienen muchos viñedos aquí, sin duda estamos, ¿no?, en muchos viñedos potencialmente en el escenario
de una situación de un vigor limitadísimo, con lo que acabo de comentar. Claro, realmente yo quiero, ojalá llegue a vendimia en cualquier circunstancia con una biomasa determinada, bien repartida en el vigor, que pueda estar nutrida e hidratada como para madurar bien esas uvas en el nivel de producción en el que yo me mueva o en el que me pueda mover, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, ahí veis dos fotos de dos viñedos, uno está laboreado, otro tiene cubierta, los dos tienen buena pinta, o eso pienso yo, y en los dos lo que ha habido es un reparto de toda la biomasa que esa hectárea podía producir en lo que nosotros hemos encaminado. La viña de la izquierda prácticamente solo en hojas de vid, la viña de la derecha en una cubierta vegetal y en hojas de vid. O sea, el tema es que en una había más recursos que en otra y los hemos dirigido de una manera u otra, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué situación estoy yo? ¿O cuál es mi punto de partida? Pues yo me planteaba, bueno, esta biomasa que tengo que generar, por cierto, que además la tengo que generar prácticamente en 1 mes y medio, en 2 meses. O sea, el viñedo, desde que brota hasta que alcanza su máximo desarrollo y va a entrar en parada, en una situación de viticultura mediterránea, es muy poco tiempo, ¿no? Es el planteamiento a corto plazo a analizar sobre el desarrollo de la viticultura y el que, si no haces ahí la biomasa necesaria, no la vas a hacer después. O sea, pero ni aunque tuvieras riego. Entonces, esta biomasa yo me la planteaba desde qué necesidades tengo yo en mi viñedo o en mi zona y qué recursos tengo y cómo equilibrar eso. Si eso no está equilibrado, voy a tener un problema, como ya bien sabemos. Entonces, analizando las necesidades, no sé si he sido un poco osado o no, pero quería venir con cosas concretas. Entonces, he partido de un dato que José Ramón Lizarraga nos ha compartido muchas veces y que está muy contrastado con rangos, por supuesto, seguro que aquí hay quien me puede matizar cosas, pero que sería que necesitamos 500 litros de agua para producir 1 kilo de materia seca. De 300 a 800, bueno, pero me he quedado con un dato medio, ¿no? Si necesitamos esos litros de agua para producir 1 kilo de materia seca y traducimos los kilos de materia seca a la producción de nuestras uvas relacionada con el grado alcohólico, con el contenido de azúcar que nosotros necesitamos producir, pues estos días, junto con Bárbara y mi equipo, hemos transformado, hemos calculado, en base también a un estudio muy potente que se publicó hace unos años por el equipo de la Universidad Pública de Navarra, esas necesidades en litros por metro cuadrado necesarios para producir esa biomasa. ¿Para producir qué? 3 escenarios, 5.000 kilos por hectárea, 8.500 kilos por hectárea, 12.000 kilos por hectárea. Y me he quedado en 12.000 porque, si no me equivoco, es el límite del ADO a la hora de producir uva, ¿no? Pero he puesto 3 escenarios más que, por ejemplo, en Navarra no pondría, que son 9,5 grados de alcohol probable, 11,5 o 13,5. Digo que no pondría en Navarra porque fundamentalmente todo lo destinamos a vino, no a cava. Pero aquí una gran parte de las uvas las destináis a cava, entiendo yo, ¿no? Con 9,5 de probable a la bodega. Entonces, claro, fijaros ahí que las variables son 2 sobre producción por hectárea y destino de la uva y por lo tanto hay 9 necesidades teóricas de requerimientos de lluvia, de agua, ¿no? Que estaremos hablando desde la situación más favorable, que son 105 litros por metro cuadrado anuales, a 326, la más desfavorable, ¿no? Si lo trasladáramos a metros cúbicos por hectárea, de 1.000 a 3.200. Y entre medio hay distintas opciones, como veis ahí. Claro, entonces, esto es las necesidades. Si este año han llovido 100, pues ya vemos para lo que da, si no llueve más. Entonces, digo, pues, ¿qué recursos tengo? Vale, lo que llueve, pero lo que llueve, ¿qué son? ¿100 o cuánto es? Claro, porque ¿cómo han caído? ¿En qué momento? Ahora hablábamos con Luis, efectivamente, de que no son lo mismo los 15 litros de diciembre que los 15 litros de ahora, o una lluvia torrencial, si lo hubiera, pues ya lo sabemos. Entonces, ahí es donde
entramos en la parte de los recursos, ¿no? ¿Qué recursos? A ver, que esto no va. Bueno, pues le doy alguna tecla esta. Los recursos que necesitamos, y ahí lo que he cogido, también para tener un dato, David, ¿me puedes mirar esto? Que no… Ha sido, en este caso, organizamos nosotros una jornada en Rioja el mes pasado y Andreu Vila, un experto en gestión, sobre todo más de fruticultura, nos puso, pero claro, hablando en un foro de viticultura, una tabla que él había creado sobre una hipótesis ficticia de un viñedo, precisamente del Penedés, y si lo veis bien, espero, es cómo ha podido evolucionar ese viñedo en los últimos 120 años, ¿no? La primera fila es el año 1900 y la última es el 2020. Entonces, partiendo de unas ETPs concretas, partiendo de que la pluviometría se podía ver o se puede estar manteniendo de media históricamente en torno a 400 litros, que vemos que eso puede ser verdad, pero no es verdad año tras año, pero también partiendo de que esa pluviometría se reparte peor, ¿no? Entonces, ahí, ahora no lo puedo señalar, pero veis que en medio hay una tabla que es hay unos datos, son la capacidad de retención de agua del suelo, que baja desde hace un siglo aquí, desde 150 milímetros en los primeros 60 centímetros del suelo a 70. ¿Y por qué baja? Baja porque la materia orgánica de esos suelos, de nuestros suelos en general, ha bajado a niveles, como bien sabemos, pues dramáticos, ¿no? Ahí se pone el supuesto de que a principios de siglo podíamos tener un 2% y ahora un 0,5%. Entonces, en esa tabla se hace un balance en el que, bueno, hay muchos datos, pero os lo cuento. Actualmente, todos los balances salen negativos. O sea, es decir, ni aunque lluevan 400 litros, con la capacidad de retención del agua del suelo que hay, la cosa no te da. Y esto es muy jodido, ¿no? Entonces, claro, estos recursos que de alguna manera nosotros en nuestro suelo como viticultores estamos perdiendo o estamos teniendo menos de los que potencialmente hay, claro, ¿cómo se pueden mejorar? Pues se pueden mejorar incrementando el contenido de materia orgánica del suelo. O sea, incrementando la capacidad de que el suelo retenga agua, retenga nutrientes, tenga mejor estructura, aguante mejor la erosión, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente la bolsa, ¿no?, lo grande o pequeña que es la bolsa en la que nos cabe el agua. Ese estudio dice que en la medida que subimos en porcentaje, en este caso del carbono orgánico, más o menos multiplicando por 2 para la materia orgánica, aumenta el agua extra que tenemos disponible en el suelo. Y ese estudio lo centra en los primeros 30 centímetros del suelo. Ahí vemos que el primer dato es, si subimos el carbono orgánico un 1%, si aproximadamente subimos la materia orgánica un 2%, desde luego no es fácil, pero es factible, tenemos en los primeros 30 centímetros de suelo 16, casi 17 litros por metro cuadrado más. O sea, 160, 170 metros cúbicos por hectárea. Y en 30 centímetros será el doble. O sea, fijaos de lo que estamos hablando, es una locura, ¿no? El poder, eso sí que está en nuestra mano. Cómo poder aumentar la capacidad de que nuestro suelo retenga agua. Entonces, claro, yo me planteaba, bueno, pues si tengo una tabla de necesidades en la que se cruzan los rendimientos con el destino de la uva y ahí puedo más o menos ver qué necesito, también sé cómo está mi suelo, no tengo más que analizar el nivel de materia orgánica, su profundidad, bueno, todo lo que ya sabéis, pues ya está, ¿no? O sea, bueno, así queda fácil, ¿no? Pero ese sería el planteamiento. ¿Hacia dónde voy? Al ataque, ¿no? Ya vamos a ir, porque yo ya sé cuánto ha llovido este año y lo que puede llover, y ojalá me equivoque como decía, pero a ver hacia dónde voy. Es que de momento este año, como mucho, estoy en la situación primera. Poca producción destinada a poco grado alcohólico, que, ojo, tenéis esa capacidad de destinar uvas con 9,5 grados probables a cava, que yo ahora, por ejemplo, en Rioja o en Navarra no la tengo, digo en general, ¿no? Vale, entonces, pasando a lo que serían las actuaciones que me planteaba, para ser muy, muy concreto, pues me planteaba actuaciones sobre el suelo, acabamos de hablar de subir la necesidad de subir el nivel de materia orgánica del suelo, y sobre la planta. ¿Por qué? Pues porque según la maneje podré gestionar
pues ese rendimiento. Mira, a ver si va, que si no. ¿Vale? Entonces, sobre el suelo, lo acabo de nombrar, materia orgánica. Claro, el riego, luego se va a hablar aquí del riego. Claro, sería cojonudo, ¿no? Decir, no, ya sé que llueve poco, pero yo ya le pongo agua extra. Lo más duro es que aquí prácticamente estáis a un 100% de secano prácticamente, ¿no? Tampoco es lo mismo tener la posibilidad de regar con tener disponibilidad de agua para regar, como acabamos de ver lo que está pasando en Lleida. Entonces, bueno, de riego no voy a hablar apenas porque la situación vuestra es esta y porque luego van a hablar los compañeros. Y luego en la planta me reflexionaba sobre qué haría en viñedos que yo ya tengo ahora y que están ahí ahora en el campo, o qué haría en viñedos que tengo que plantar, ¿no? porque quiero plantar viña. Y después una pequeña reflexión que es menos técnica que otra cosa, que es con lo que acabaré la charla, que es estructuralmente qué cosas considero con toda modestia del mundo que se podrían abordar, ¿vale? Bien, el suelo. Vamos a empezar a hablar del suelo y vamos a hablar de la materia orgánica del suelo, partiendo de la base que en general la tenemos muy baja por causa de la que nos hemos ido llevando nosotros de allí, ¿no? O cómo hemos ido sacando carbono sin reponerlo, algo que los humanos llevamos, hay estudios haciendo unos 12.000 años, pero nos hemos puesto en serio a quitar carbono del suelo el último siglo, como se acaba de ver, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo repones eso? Bien, pues vamos a echar estiércol al suelo, ¿vale? Eso es una opción. Está claro que esa opción tiene muchos condicionantes. Lo tienes que pagar, lo tienes que encontrar, tiene que tener unas características determinadas y añadido a todo eso, emite CO2, consumes gasóleo, no sé qué, ¿vale? Pero es una opción muy rápida, sin duda, de aumentar el contenido de materia orgánica del suelo. Otra opción es hacértelo tú en casa. Tú coges con cubiertas espontáneas, sembradas o lo que sea, y generas tu propia materia orgánica de una forma, podríamos decir, más ecológica o más ideal que traerla de fuera. Claro, esta foto mola un montón, a mí me gusta mucho. El tema es, bueno, no sé cómo voy a salir de aquí, pero tendré que decir lo que pienso. Claro, creo que últimamente hay como una especie de, una manifa gorda de, venga, va, a tope con las cubiertas. Es que es la leche, las cubiertas son la leche, y es que son la leche, son la leche. Otra cosa es que son la leche en una situación como esta, o al menos esa es mi reflexión. Claro, las cubiertas vegetales, tú te pones a analizar las cubiertas vegetales, hay unas cosas que son muy positivas, que son esas que están ahí en verde, que todos las sabemos y que eso es innegable. Es que eso pasa siempre que tienes una cubierta vegetal. Mejora, o sea, retiene la erosión, mejora la estructura del suelo, la biodiversidad y te ayuda a pasar la maquinaria, etcétera. Luego hay otras cosas que, bueno, depende en qué circunstancia y en qué situación esté la cubierta implantada, pues son buenas, regulares o malas. O sea, van bien, neutras o van peor. El rendimiento, el vigor, el control de las malas hierbas, plagas y enfermedades, qué coste hay sobre otras alternativas, la competencia por el agua, por los nutrientes, etcétera. Y hay una cosa, sin duda, que está absolutamente clara, que es para qué es peor las cubiertas, que tú tienes un mayor riesgo de heladas, que igual aquí os importa menos, pero a los de Ribera del Duero les importa mucho, por ejemplo, ¿no? Vale. Todo ese tema de cubiertas, que aquí sí que se habla mucho y cuanto más vino nos tomamos más y cada uno, evidentemente, tenemos que contar nuestra experiencia porque somos así delimitados a nivel humano, ¿no? En nuestra escala, hay quien se ha dedicado a, en este caso, un equipo potente en Navarra, se dedicaron a hacer una revisión sistemática de todo lo que entre el año 1999 y 2018 se había publicado en el mundo sobre cubiertas vegetales. De hecho, había tanta información que tuvieron que acabar eligiendo 272 artículos de todo el mundo que en la propia revisión no cabía en uno y son 2 artículos que los tenéis ahí, si alguien quiere se los puede descargar o le paso el enlace. Vale, por centrarme en cosas que nos importan mucho o donde yo quiero poner el foco hoy. El rendimiento, el crecimiento de la viña, medido o expresado en el peso de madera de poda. Bien, en el 6% de todos esos ensayos no tuvo impacto la cubierta. En un 23% el descenso fue en torno a un 20%,
menor del 20% y en un 49% el descenso del crecimiento, del peso de madera de poda, de la biomasa, ¿no?, que se había generado, fue superior al 20%. O sea, que la cubierta tiene un impacto, pero es que es, claro, de cajón, ¿no? Está compitiendo por esos recursos en el mismo momento. O puede estar compitiendo, si es que está en la misma época. Bueno, eso luego lo hablamos, ¿vale? Entonces, el rendimiento de la viña, había un 16% de casos en los que aumentaba, es decir, la viña producía más, un 28% que se quedaba igual y un 37 y un 17, es decir, más de un 50% de los casos en el que la viña producía menos por tener una cubierta asociada en distintas situaciones, etcétera, etcétera. Claro, a mí esto, pues en esta situación y en esta comarca, pero en la mía también, pues con toda la confianza, o sea, con toda franqueza, a mí me acojona esto. O sea, la cubierta me parece una herramienta que es una pasada, pero ¿son estos los años? Yo sinceramente diría que no. Otro me diría, ¿y cuáles son? Pues pienso, pues ya tendrá que llegar alguno que lo sea, ¿no? Si no, esto es lo de… pero yo entiendo que no lo son. Y para ayer vine por aquí con un poco de tiempo, estuve también aquí con una amiga que lleva unos viñedos aquí. Este es un viñedo aquí, cerquita de aquí, en el que había una cubierta implantada y esta cubierta se levantó a finales del año. Entonces podéis pensar, podemos todos convenir que ese crecimiento pues no es nada boyante, ¿no? Pero ¿cómo sería si nos hubiera levantado la cubierta? Pues mira, tachán, tachán, así. Porque esto es una viña en la que se ha hecho la prueba de levantar 3 filas la cubierta y otras 3 no. De hecho, ya veis que es la misma viña. O sea, claro, esto no suena muy boyante, pero esto suena a si se van a morir las cepas. Entonces, claro, en este sentido, las cubiertas vegetales, que yo también estoy a tope, ¿no? Pero me planteo si es el momento de estar tan a tope, ¿no? O si hay que parar un poco o reflexionar, teniendo claro que es una de las formas más interesantes de generar carbono y materia orgánica en nuestro suelo. En esa charla que os comento, que tuvimos en Rioja hace un mes y pico, Andreu Vila dijo 2 frases que se las he copiado directamente y lo cito porque me encantaron para al César lo que es del César, ¿no? La cubierta vegetal es una herramienta, no es una religión. Pero de seguido dijo, y el laboreo también es una herramienta, tampoco es una religión, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ese es el reto nuestro como técnicos, interpretar y valorar en cada caso cuál es la herramienta más adecuada, ¿no? Reconocer si nos hemos equivocado, probar cosas y chequear, ¿no? Y también es verdad que todo el mundo es más listo a toro pasado. Yo no tendría cubiertas hoy en la viña y la hubiera levantado en enero. Y si la tengo hoy, bueno, pues igual ya está el cisco hecho, ¿no? Ahí tendría incluso alguna duda, ¿no? Pero ya veis en ese viñedo cómo ha reaccionado, ¿no? Os he traído 2 fotos, estas fotos las hice antes de ayer, estas son 2 viñas mías en el pueblo, esto es un graciano bastante bien controlado de vigor, como veis se laborea, y esto es una garnacha en el que se me iba el vigor y he dejado una cubierta. Y este año la quiero mantener, porque en este caso el control del vigor para mí es fundamental. ¿Cuántos viñedos en Penedés está en una situación de control del vigor, de reducir vigor, ¿no? Pues yo creo que prácticamente ninguno o el porcentaje será muy pequeño. O sea que, pero estos son 2 viñas a 1 kilómetro de distancia. Perdón. ¿Ves? Por no beber vino. Bueno, pues esa sería para mí la reflexión sobre las cubiertas. Son una herramienta y el laboreo. De laboreo también podríamos estar aquí hablando 5 mañanas. ¿Qué es laborear? Pues bueno, pues habrá que saber, somos labradores, o sea, venimos de labrar, pero yo hablo con mi padre cómo labraba mi abuelo y no se parece nada a cómo labramos hoy. Mi abuelo labraba con muchísima más inteligencia que nosotros. Pues todo eso habría que reflexionar y en qué medida podemos aumentar el contenido de materia orgánica del suelo y cómo, con la gestión de cubiertas o laboreos, o en cada caso lo que toque, podemos mantener lo máximo el agua en el suelo. Pues bueno, aquí lo dejo en el aire porque pues no es fácil, pero sí que quería compartir esta reflexión. Vale, y entonces, ahora me meto ya un poco más deprisa y lo digo más deprisa porque es imposible llegar a tener
una cosa concreta sobre cómo manejas un viñedo, porque cada viñedo que tenéis vosotras o yo son distintos, ¿no? Pero sí que he querido hacer como esa división entre la viña que ya tienes y las viñas que quieres plantar. Entonces, me planteaba, ¿cómo gestionaría en un contexto de una sequía extremadamente extrema el viñedo actual en estas cosas? ¿Vale? Entonces, la poda de invierno, ¿qué haría? ¿La ajustaría al vigor? Es decir, ¿reduciría la carga si el vigor es más limitado, procurando dejar menos yemas para que los sarmientos tengan más, que broten sea más vigor? Es decir, la biomasa se reparta entre menos. Lo intentaría o lo pensaría. Mantendría todo lo posible que pudiera las posiciones productivas. Es decir, si tengo 4 brazos, no querría tener menos de 1 pulgar por brazo. Pero si tengo alguna tijera o alguna otra, o algo me sobra, sí que lo intentaría quitar. En eso le daría una vuelta ahí, manteniendo todo lo que viene a ser una poda lo más respetuosa posible sobre cortes poco agresivos, que el flujo de savia sea continuo siempre que sea posible, que a veces no lo es. Y no entraría, me quiero explicar, no haría dobles podas, que es, no haría lo que hay publicado por ahí, que es, vale, podo en enero y bueno, ahora podo ahora otra vez para que la viña brote y madure 1 mes y medio más tarde. Y yo sí, ya, ¿y cómo va a brotar? Si no hay agua ni hay nada. Y aparte, y las reservas y tal, o sea, desde luego yo no comparto esas teorías, aparte de que hay que analizar todo el coste asociado, ¿vale? Me parece más interesante el despampanado, la espergura, como llaméis aquí, que por cierto ya está prácticamente o estará hecha, que yo ahí lo que me planteo es, bueno, por una parte, ¿no? Elimino todos los parásitos que hay en la vid, más allá de los chupones que están en la madera vieja, es decir, ¿hay algún brote de los pulgares que no tiene uva y que está, por ejemplo, alguno está en la posición 2 del pulgar? Pues lo quito. ¿Hay alguna vara de algún guyot que tiene pámpanos sin uva? Pues los quito. Si eso no me va a generar, voy a dejar que los recursos se repartan entre menos, ¿vale? Pero lo que me parece más interesante para dar una vuelta, y que le estoy dando muchas vueltas y ensayando cosas y no os puedo contar porque no tengo los resultados todavía, es, ¿podríamos plantear una poda en verde más agresiva? ¿Podríamos plantear una poda en verde en el que a una cepa de 12 pámpanos solo le dejamos 6? ¿Por qué no? Por supuesto, los 6 de la posición de la yema de rango 1. ¿Eso qué nos marca? ¿Qué nos hace? ¿Que un xarel, una parellada que potencialmente iba a producir 10.000 kilos, tras esa poda en verde la dejamos potencialmente en 5.000? Pues sí. Pero esos 5.000 van a venir de 6 pámpanos de 1 metro, no de 12 de medio metro. Los 12 de medio metro y potencialmente iban a producir 10.000. Pero ¿de qué calidad? ¿Cómo van a llegar a finales de vendimia? ¿Qué tamaño de valla? ¿Qué rendimiento en mosto? Bueno, pues aquí he encontrado un estudio, pero justamente bueno, pues no entra a tanto detalle de como me lo estoy planteando yo. Yo creo que son ensayos que hay que hacer, o igual se han hecho, igual luego nos lo contáis, pero es época de hacer en situaciones extremadamente extremas, planteamientos extremadamente extremos, pero para mí, desde mi punto de vista, con cabeza. O sea, tú hacer esa espergura que estoy planteando yo, económicamente no tiene un impacto relevante. Claro que asumes algunos riesgos, pero puedes conseguir muchos beneficios. Yo creo que tiene un sentido común, muchísimo más que volver a podar para ver si brota y vendimias 1 mes y medio más tarde, que yo no le veo de verdad ningún sentido, aunque se publica por ahí. Vale. El manejo de la vegetación. Hace falta sombra, eso ya lo sabemos, que también estamos muchas veces, ¿cuánto deshojamos para poder actuar mejor contra el oído y tal? Pues cuidado, ¿no? Que hace falta sombra. Para mí no hay que quitar ni una hoja de la planta, ¿no? La vegetación libre en los vasos. Se ha puesto de moda en muchas viñas poner una estaca a los vasos y empaquetar toda la vegetación. ¿Consigues hacerlo eso dejando sombra o no? Porque yo en muchos casos veo que no, ¿no? Mi experiencia es que no. Y luego hay también estudios sobre despuntes agresivos que tratan de retrasar la maduración. ¿Hacen falta o no? El consumo final de agua, ¿cuál debe ser? Pues curiosamente suele ser bastante parecido. En esta situación en la que puedes mandar uva para cava, pues si mandas uva para cava a poco de enverar, te quitas 1 mes y pico de estrés. O sea que igual tampoco es tan interesante como nosotros en Rioja estar pensando en retrasar la maduración de la tempranillo, ¿vale? Bien, tema de aclareos. ¿Son necesarios? No, hay que hacer conteos. ¿En qué época? ¿Hay que esperar a aclarar a la época tradicional en una situación de extrema sequía o cuanto antes lo hagas mejor? Pues bueno, esto me planteé yo. O si dejo la mitad de los pámpanos ya no tengo que hacer aclareo. Pues también. O sea, yo desde luego lo estoy ensayando porque me parece fundamental. Ya sé que solo dejo un pámpano y que si viene
si se rompe o yo qué sé, ya lo sé que hay riesgos, pero es que el dejar los 12 con esos 10.000, en esta situación ya sé cuál es el riesgo, que no madure. Vale, entonces, hay otro tema que ha surgido estos días y me parece clave, que lo he titulado la protección, pero que estoy hablando de, creo que habéis visto estos días, esto es lo que ha hecho los corzos en viñas de aquí. Y entonces, claro, ¿esto cómo se gestiona? Pues tiene miga, ¿no? Más allá de poner las vallas o no, pues ahí como sociedad también nos tenemos que implicar en el apoyo a estos viticultores, porque si no, eso será muy bonito el paisaje, pero ahí no hay rentabilidad, ¿vale? Bien, y la sequía incrementa esos riesgos, sin duda, porque la fauna no tiene recursos en su medio, ¿vale? Por avanzar ya, acabo en 5 minutos, ¿qué haría yo en los nuevos viñedos? ¿O cómo me planteo si tuviera que plantar un viñedo nuevo? Pues pienso, recuperaría todo el conocimiento antiguo de nuestros antepasados, que era mucho, tratando de adaptarlo a los tiempos que corren, que son cambiantes, ¿no? Sobre los escenarios que sabemos que pueden pasar y con qué probabilidades, ¿vale? Entonces, ¿ahí en qué me centraría? En cuál es la orientación productiva. Bueno, todo lo que veis ahí, que lo voy a explicar un poquito más ahora. La orientación productiva del viñedo. Bueno, pues yo ahora preferiría tener los viñedos orientados a cava, vendérselos a una bodega o tener un compromiso a medio y largo plazo para cava, por esos 9,5 grados de probable, ¿no? Claro, ¿estos viñedos van a estar en secano o en regadío? No lo sé, luego nos lo van a contar qué opciones de regadío. Yo si tuviera un viñedo con opción de regadío, aún así me lo plantearía con un esquema de secano, porque no tengo claro que voy a tener agua siempre. Desde luego no pondría un SO4 como patrón, o no pondría pensando en que va a tener agua siempre, ¿vale? El material vegetal, por ahí iba, hablaría de patrones vigorosos, profundizantes, lo más adaptados a sequía, no sé, Ruggeri 140, evidentemente cada caso habrá que analizar. Y las variedades, lo mismo, ¿no? ¿Qué variedades, o sea, en qué medida hay variedades más adaptadas a sequía, son más ahorradoras unas que otras, que lo sabemos? ¿Qué nos aportan las variedades minoritarias en este sentido? Que yo creo que es una reflexión muy interesante y que aquí también se está haciendo. Y hay una duda que me surgía es, ¿buscaría necesariamente variedades de ciclo más largo o no? Si voy a cava, pues probablemente no tengo por qué. Me quito ese mes y pico de estrés añadido que tiene la uva que va, en este caso, para vino. La densidad de plantación, lo que haría, ¿cuáles las yemas por hectárea que tradicionalmente había aquí? X1000, pues plantearía reducirlas. ¿Cómo? ¿Con menor densidad de plantación o con menor carga de poda por cepa? Esto se lo están planteando los vecinos de Burdeos, bajar de 10.000 cepas por hectárea, que parece una locura, pero que allí son a 7.000, a 6.000, por este contexto. Están acojonados también, ¿no? Aquí hay un ensayo sobre la densidad de plantación en la que es más favorable, sin duda, de cara al estrés, las densidades más bajas, porque hay menos demanda, ¿vale? El diseño de la plantación, no me voy a meter nada, porque Manel nos va a hacer una exposición muy chula sobre la keyline, pero bueno, podríamos hablar de otros detalles a sumar, ¿no? Veis que voy o trato de sumar detalles. Y el sistema de conducción también me plantearía, vaso, espaldera, ¿a qué altura abro el vaso? ¿A qué altura abro la espaldera? ¿Hay otros sistemas o no? ¿Cuáles pueden ser? Este es un ensayo sobre vaso y espaldera. Es muchísimo más eficiente el vaso que la espaldera. Ya lo sabemos, en las mismas condiciones, ¿eh? Claro, el tema es si luego llegaré si eso se puede llevar a cabo o no en función de la rentabilidad, la mano de obra, etcétera. Pero esto todos le teníamos que dar una vuelta. Y a todo el tema de fomentar el desarrollo radicular durante los primeros años, sobre la preparación del suelo, la opción de injertar en campo o no, para que cuando pongamos nuestra variedad haya un sistema radicular bien implantado, formación pausada, el tema de los protectores. Bueno, voy ahora un poco más deprisa, pero creo que estaríamos de acuerdo en que esto no es un buen camino y si hay que usarlos habrá que buscar qué alternativas de protectores perforados, abiertos, las hay, ¿vale? Y por último también habría que hablar de la protección. O sea, todos los viñedos nuevos va a ser igual o más, quizás importante, el tema de la protección contra la fauna. Para terminar, temas estructurales que yo no tengo ni idea, porque no sé quién, ni tengo ese conocimiento, pero claro, ¿cómo incrementamos el valor añadido en nuestro sector para generar rentabilidad y, en definitiva, sostenibilidad, ¿no? Porque muchas de las decisiones técnicas ahora en los viticultores están condicionadas por la poca rentabilidad económica que tenemos. Y no hacemos ciertas cosas porque no tenemos dinero para hacerlas. Y eso es una putada
increíble. Pero eso pasa porque llevamos 20 años sin darle valor real a nuestros productos como si lo hacen otros países, que eso los que estamos aquí probablemente no lo sepamos resolver, pero bueno. Hay criterios claros en el uso del agua que va a haber que poner encima de la mesa. Prioridades. ¿Vosotros creéis que cuando se haga eso, si algún día llegamos a un consenso, el viñedo va a estar en el top de los cultivos que se pueda regar? Ni por el forro, ¿no? Estará por abajo. Si es para hacer vino esto, para pasárnoslo bien. O sea, que tampoco… Entonces, no, que tengo riego, sí, pero que igual estás abajo en la prioridad, por lógica social, ¿vale? ¿Y cuáles pueden ser las estrategias a corto y largo plazo? Ojalá se incrementara el consumo de vino. Y una cosa que me parece muy importante, que Robert la dice mucho, es, joder, estamos en el Mediterráneo. Llevamos miles de años viviendo así, 2000 años o más, bueno, muchísimo más de 2000 años cultivando viña. Sabemos adaptarnos muy bien. Tenemos una oportunidad de poner en valor el concepto mediterráneo, yo creo, muy chula, y de, en vez de decir lo mal que nos va, decirles a otros que les empieza a ir difícil con el tema del cambio climático, que nosotros sabemos gestionar muy bien viñedos, que a veces parece que solo las noticias solo es que el viñedo va a estar en Noruega y en el sur de Inglaterra y aquí va a desaparecer. Aquí no va a desaparecer. Nos adaptaremos, como hemos visto, pero les podremos enseñar los franceses no saben regar, hablo ahora de Burdeos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa oportunidad, ¿no?, del concepto mediterráneo, como queráis, pero ponerla encima de la mesa, porque somos especialistas en gestionar viñedos en condiciones jodidas, ¿vale? Entonces, acabo ya, creo que me he pasado unos minutos. Eso es lo que quería poner encima de la mesa sobre reflexiones a compartir con vosotros y vosotras en el viñedo, en una campaña extremadamente extrema. Para mí esto para mí es inédito. O sea, ya habrá habido igual alguna sequía así, ya habrá habido, pero que confluyan todos los factores en este momento. ¿Cuántas viñas en espaldera había hace 40 años que sufren más ahora que un vaso, ¿no?, etcétera? Entonces, yo creo que este tema inédito es clave, tomárnoslo con este rigor, para que, claro, no hagamos nosotros echarle kilos de arroz que no pesan nada al tío este que está levantando 308, es decir, a las plantas no le pongamos, bueno, una cosica más y otra cosica más y tal, y al final, ¿qué va a hacer? Pues colapsar, ¿no? Y contentos que no muera, pero el tema de la producción, ¿dónde va a estar? Ya está, sin más. Muchas gracias a todos y a todas, y estas son las reflexiones que quería compartir y encantado luego de poder responder a cualquier pregunta. Gracias. Pues muchísimas gracias, Julián. Las conclusiones, reflexiones y sugerencias son muchísimas y planteas más preguntas que es lógico, que respuestas, y estamos en el momento de replantear lo que hacemos. Y gracias también por autopresentarte, porque el Menda se ha olvidado, así que lo has hecho muchísimo mejor que jo. Julián Palacios, ja ho veieu, té experiència perquè ha recorregut molta part de la península i ha pogut traslladar-nos els coneixements que té per la seva pròpia vivència i per contactes fantàstics que té, com el Gonzaga Santesteban, etc. Una altra persona que també ha recorregut molta part de la península és el Manel Badia, que ens parlarà ara. Ell és també assessor vitícola i molt focalitzat, ho ha dit també el Julián, en el marc de plantació. Com podem aprofitar tota l'aigua que ens cau a partir de dissenyar bé el marc de plantació d'una vinya. Comencem des del principi ja aprofitant el màxim d'aigua de la que disposem. Així que, quan vulguis, Manel, et poso la presentació i comencem. Un aplaudiment, sisplau. Bon dia, moltes gràcies a Innovi i a tots per estar aquí, em fa molta il·lusió i espero, dintre de la il·lusió, compartir-vos les meves il·lusions i les meves emocions que durant aquests anys, des que em dedico a això, he anat disfrutant. Com han dit, jo em dedico a fer dissenys i plantacions de viticultura i focalitzades amb el Keyline, que ja veurem que és una forma de disseny global, i dintre d'aquesta forma de disseny global ens focalitzem també en com emmagatzemar aigua o com treballar la terra per millorar. Jo vinc d'un poble que es diu Seròs,
que és de Lleida, aquí a la Franja, al costat de l'Ebre, del Segre, del Cinca. Tenim una zona de regadiu i una zona de secà. I és un poble que hi plou molt poc. Jo vinc de família agrícola i també de professor. El meu pare treballava a Raimat, però era pagès. I m'ha transmès sempre l'estima per la terra i per la natura i així segueix. A casa teníem fruita i teníem olivers i ametllers. No teníem vinya, de les parres que poguessin tenir, o una parra de moscatell que tinc a casa, que la casa es va fer allí fins a la parra per no treure-la, centenària. Però no vinc de cultiu vitícola, tot i que amb el pare, que ara ja no hi és, sempre havíem dit que en plantaríem una i faríem vi a casa. I mira, ara es puc complir una mica el somni i aquest any l'estic començant a plantar i l'any que ve seguiré plantant. Llavors, això, a Seròs hi plou molt poc. Estem parlant que hi plou un any normal entre 100 i 200 mil·límetres anuals. I, per exemple, en un desert, com als Monegros mateix, pot ploure 300, 350, fins a 450, inclús algun any. O sigui que hem de ser conscients de l'aigua. A Seròs hi ha una zona de regadiu perquè hi passen els rius, però també hi ha una zona de secà. I la zona de secà, que ara s'està ficant reg de suport, tot i que la gent rega el que vol, però és un reg de suport, en teoria, s'està veient que els ametllers sense reg s'estan morint i els olivers també els hi està costant. O sigui que hem de ser conscients del que tenim. I aquest any és un any per agafar consciència perquè fins ara no havia calgut en certes zones. I aquest any sí. Per això a mi m'apassiona la terra i m'apassiona la viticultura i ara ja fa molts anys que hi estem i això, ens hem especialitzat en dissenys Skiline per a millorar la terra i l'aigua. Llavors, fiquem aquí un exemple que podria ser del Mapamundi, però ens focalitzem en la península Ibèrica. I aquí podem veure dues zones, una zona verda i una zona marrón. La zona verda, en general, està cap a dalt als Pirineus i la zona marrón són totes aquestes. La zona marrón s'està desertificant, hi ha un ritme ràpid. La zona verda també té capacitat de regenerar i tornar-se verda, o sigui, la pluviometria és més confiable i en canvi en l'altra zona és més erràtica. Llavors això també ens fa pensar en com fer un maneig, per exemple, de les cobertes vegetals o el que sigui, amb les zones verdes o amb les zones això. Podem crear una escala entre la pluviometria i la temperatura del 0 al 10 i depèn de l'escala on estem, el maneig s'ha d'una forma o d'una altra. Llavors, si analitzem, les zones marrons són les zones on estan els rius. L'Ebre, el Duero, totes les zones dels rius. És on tenim les grans hectàrees d'agricultura, de viticultura, de cereal, ho englobem tot en agricultura. Aquí és on estem perdent la màxima terra. Si mirem els rius després d'una tempesta, estan de color marrón. És a dir, estem perdent tota la terra fèrtil, que és el nostre patrimoni, i això no ens ho podem permetre amb aquesta velocitat. Si nosaltres fem un experiment, per exemple, a la nostra finca, i tenim un terra cobert i un terra descobert, i mirem la temperatura al migdia i a la nit, veurem que al terra cobert la temperatura entre el migdia i la nit és diferent que al terra descobert, que serà major, la diferència. O sigui que amb un metre quadrat podem canviar ja certes coses, podem canviar un microclima. Imagineu si això ho traslladem a totes les hectàrees que tenim de viticultura o d'agricultura, que tenim molt poder i que els viticultors podem interferir molt en el paisatge. O sigui que val la pena pensar com dissenyem perquè això es veu en el paisatge. Llavors, per poder dissenyar, com hem dit, aquest disseny Skiline és un disseny global. Un disseny global que ajuda a millorar els 4 processos de l'ecosistema. Un seria el cicle de l'aigua. Com hem vist, l'aigua hem accelerat el cicle. Ens hem dedicat durant molts anys a desaiguar. Jo, per exemple, abans de crear-me la meva empresa pel meu compte, la Manel Badia, amb Keyline Farm Design, abans de crear la meva empresa havia estat treballant molts anys en una empresa de reg molt bona, molt reconeguda i que estic molt agraït d'haver après tantes coses. Una empresa reconeguda de Lleida. L'únic que també
ara faig la mateixa feina però amb un paradigma diferent. Però també m'ha conduït a aprendre i a poder veure com ho puc fer diferent. Perquè sense voler jo intentava fer-ho bé, i tots els meus superiors o tots els meus companys intentaven fer-ho bé, però també m'adonava que alguna cosa estava passant. Jo media finques, feia els dissenys, però després plovia i veia com s'erosionava i com es veien les arrels dels ceps, com la terra fèrtil estava baix, com ens els empescaven per bombejar i regar, però després, com que teníem problemes d'encharcaments i així, el que fèiem era dissenyar per a que desaigüés. I és un cicle, o sigui, els enginyers i la ment humana són molt bons. I si el problema que tenim és que tenim encharcaments, o que se'ns moren les plantes per asfíxia, doncs què fem? Doncs desaiguar, però clar, això no és la solució. Llavors, volent millorar un cert aspecte, no hem pensat en global i el que han fet és accelerar el cicle de l'aigua. I això amb tots els camps. Han fet molts canals, han fet molts desaigües i el que ha fet és anar baixant el nivell freàtic i zones que abans tenien riquesa, podien tenir recs, inclús recs a sèquies molt antigues, dels àrabs o així, que ara estan seques, en zones que abans havien estat de riquesa. El que proposem és que amb aquests dissenys és retornar el cicle de l'aigua. També hi ha el cicle dels nutrients, i el que també intentarem millorar és que aquests nutrients arribin amb la microbiologia, anaeròbica i aeròbica, pugui arribar i el cicle dels nutrients sigui favorable i que tinguéssim aliments i plantes sanes i nutritives. També el flux d'energia és molt important. Hem de captar llum solar, les nostres plaques solars són les plantes i les herbes, tant plantes arbòries com herbes de prat. Llavors el que hem de fer és captar llum solar i emmagatzemar carboni. I per altra, aquests dissenys també milloren la biodiversitat, també molt important, a nivell de plagues i de conjunt. Per a poder fer aquests dissenys globals, jo tinc la meva metodologia, però partint d'aquesta que la va idear el senyor Yeomans als anys 50, i el company amic Darren Doherty l'ha seguit divulgant i millorant aquests últims anys. Aquesta és l'escala de permanència. Sembla molt lògica, però a vegades la fem al revés i no ens funciona. Llavors, si intentem aplicar aquesta escala de permanència, ens assegurem que el disseny va per bon camí o com a mínim ens qüestionem moltes coses que ens poden ajudar tant a curt termini com a llarg plaç. Estudiar el clima, mirar el clima que tenim, mirar molt bé la topografia, decodificar la topografia i com es mou l'aigua. El tercer punt seria l'aigua. Com se'ns mou l'aigua per la finca i com la podem aprofitar i gestionar. Els accessos, també molt important. Els accessos són fonts captadores d'aigua. Abarquen molta superfície, tant l'antera on girem amb el tractor com els camins per accedir a les finques, com els camins interns de vendímia, són molt importants i com que són les zones que estan més compactades no infiltren l'aigua i el que fa és escórrer-la. I el que podem fer és aprofitar-los per captar aigua i perquè ens faci el menor mas possible. També tenim els boscos o barreres vegetals o bandes florals que podem utilitzar. Després vindrien les edificacions. Després la sectorització d'una finca també és molt important, o les valles, perquè com gestionar la fauna o si tenim animals també que compartim la finca amb pastura, com imitar com es movien els animals, els herbívors, com antigament. O sigui, els herbívors i les herbes han coevolucionat junts. No s'entén una herba sense un herbívor i no s'entén un herbívor sense una herba. Això no vol dir que tinguéssim animals sempre a la finca, però sí que gestionem-ho d'aquesta manera. Inclús si no tenim animals, possibilitat de tenir animals a la finca, però sí que tenim picadora o segadora, intentar gestionar les herbes com se podien gestionar antigament. Generar biomassa, captar la llum solar, generar biomassa, que aquesta creixi i després tallar-la al moment, fer un bon maneig de la coberta vegetal perquè aquesta retorni a la terra i que anéssim agafant energia. Després vindria a estudiar el sòl i aquí és on l'escala de permanència del senyor Yeomans havia acabat i el Darren va afegir que també és important l'economia i l'energia i això englobar-ho en un context holístic, de saber on volem anar i quina qualitat de vida volem tenir. Llavors, la cosa és greu, no? La cosa és greu perquè
ja no tant perquè estem patint molta sequera, que és molt greu, no? Sinó perquè estem perdent molta terra. Estem perdent molta terra i hem de ser conscients, no? La mitjana anual de pèrdua és de 15 tonelades aproximadament. Sent Catalunya i Andalusia de les més grans, amb inclús 23 tonelades per hectàrea de terra perduda de sòl fèrtil. I aquí tenim una gràfica de la península. Això és greu. I a part de pèrdua de terra, aquí veiem una foto, que estic jo, en aquest cas és un camp de cereal, la zona de Lleida anant cap a la carretera de Viella, que aquí, per exemple, falten 30 centímetres de terra. Va haver una ploguda, tampoc va ser molt forta, però va ploure en poc temps i, clar, va agafar el sembrat a poc crescut i es van portar tota aquesta terra. Això ho podem veure, tinc fotos de vinya, de fruita, de molts casos. He ficat aquesta perquè es veu molt bé. I un aspecte greu que tenim és la sola de llaurada. La sola de llaurada també és un aspecte molt greu. Veieu aquí que hi veiem aquí davall? És l'efecte del xísel o del cultivador. Això és molt greu perquè això tampoc no ens deixa infiltrar l'aigua, es crea una capa d'argila o de terra molt dura que no deixa passar l'aigua. I això és força greu perquè estem treballant en un terra molt petit, quan podríem tenir molta profunditat. I ja fem coses, si anem a fer una plantació, inclús passem el ripper, per exemple, i profunditzem per trencar la sola de llaurada, ho deixem preparar, passem quasi un any a vegades, però després passem el cultivador en algun moment i, per exemple, si està un pèl humida la terra, això, sembla que hagin preparat la terra superbé, que tenim a dalt la terra fineta per poder fer una plantació amb èxit, i resulta que anem a mirar el terra i trobem que amb una cosa així ja tornem a tenir compactació. I dius, home, però si ho hem ripejat, si això hauria de ser molt profund. I, per exemple, aquesta setmana anàvem amb una barrina amb una varilla de rea, més aviat, fent força, i el que feia era baixar, tocava aquesta capa que es veu aquí, feia força, creàvem això i després arribàvem a la zona ripejada i baixava de cop. Però, clar, això és per haver cultivat en un moment que estava una mica humida la terra. O sigui que hem de parar compte com treballem la terra i quines eines treballem. Sempre que puguem, treballaríem eines verticals, que ho veurem. Llavors, nosaltres hem de convertir el sòl com una esponja. Podem tenir un totxo, per exemple, o una esponja. En aquest cas, el totxo encara té compartiments que hi pot circular l'aire i l'aigua per dins, és una mica porós. Però si el llaurem molt, aquest totxo sembla que el trenquéssim i que sembla que estigui oxigenada la terra o que estigui a punt, descompactada, però després el que fa és compactar-se i quan plou més encara es compacta més. I quan hi toca el sol la cou i queda una capa infranquejable. I en canvi l'esponja pot quedar en moment seca, però és una cosa que quan plou torna a estar viva, es torna a inflar, emmagatzema aigua i pot tornar a començar l'activitat biològica amb més rapidesa. Llavors, l'actualitat és aquesta. La majoria de camps tenim entre 0 i un 0,5% de matèria orgànica, un 1% en la majoria de camps, la mitjana a l'Estat. Si nosaltres tenim un 1% de matèria orgànica, en un període de pluja podríem emmagatzemar 15 litres per metre quadrat sense que ens faci mal. Si nosaltres augmentem la matèria orgànica, per exemple, a un 5%, podríem tenir una pluja de 75 litres per metre quadrat i no passaria res, no ens faria mal, per període. Després pot tornar a ploure. Llavors, està clar que hem d'anar cap aquí i que aquestes arrels puguin profunditzar i podem millorar la terra i convertir el sòl com una esponja. Com veiem aquí, nosaltres volem tenir el millor sòl possible. Llavors, hem de tenir un percentatge de matèria orgànica, aire, aigua i minerals. Llavors, el que volem és que interactuïn minerals, matèria orgànica i els microorganismes, molt important també. Perquè aquesta capa de sòl de llaurada la pot crear la compactació de la maquinària, però també el mal funcionament de la microbiologia. També pot passar que si no funciona bé o si voltegem els horitzons de la microbiologia es creï aquesta capa per el mal funcionament que tenim de la microbiologia. Llavors el que hem de buscar és que això funcioni, que sigui harmònic, que funcioni entre ells i que ens ajudin a fabricar el nostre propi humus.
El que diem de llaurar, no dic que no es pugui llaurar, evidentment que podem llaurar i hem de preparar la terra bé i tot, no? I hi ha èpoques i hi ha èpoques. Però sempre que ho poguéssim fer amb eines verticals, molt millor. I aquesta és una de les eines que seria un descompactador que ens permet fer un tall a la terra, llavors de forma que ens trenca verticalment, com veiem aquí, una part de la terra, pot ajudar a trencar la sola de llaurada, també allibera complex argilomúmic perquè estigui soluble, que és el que passa una mica quan llaurem, que fiquem elements solubles disponibles per a la planta molt ràpidament, per això té més efecte de creixement en certs moments, però el que intentarem sempre és anar cap a una coberta vegetal, sempre però manejant-la bé i si en algun moment el que hem vist s'ha de gestionar o sigui, no és obligatori, però sempre que puguem hem d'anar cap allà. I això ens ajuda a poder-ho fer. Fem un tall vertical i si ho fem pensant en el disseny que us ensenyaré ara, quan plou, les partícules que pot arrastrar superficialment se'ns infiltren amb aquests talls i ens va quedant aquí matèria orgànica. A part que oxigenem, però oxigenem la capa aeròbica, no l'anaeròbica. No cal profunditzar molt, sinó a dalt. Llavors l'aigua ens entra aquí deixant-nos partícules de matèria orgànica i també, com que ho farem amb uns dissenys, amb unes pendents, el que fa és distribuir-nos l'aigua per davall del terra i també superficialment. Aquest és un exemple que també podem fer a casa, és una comparació i una pluja sobre 3 sols diferents. Un sòl descobert, un sòl amb mulching i un sòl amb aigua, amb herba. En aquest cas és una herba espontània, la gram, que no és la millor però funciona. Llavors, si fem ploure la mateixa quantitat, veiem que la primera erosiona més, deixa més terra, o sigui, arrastra més terra. En la segona, l'aigua està una mica més filtrada, hi ha menys quantitat, i a la tercera, l'aigua està molt més filtrada i amb menys quantitat. O sigui que tenir herba ajuda a refrescar el nivell freàtic i a mantenir rehidratat el territori. El que diem de convertir el terra com una esponja, aquest és un cas, en aquest cas era un cereal, els monegros, que hi havia un camí al mig i amb una finca convencional i l'altra havien fet el disseny Keyline. I amb unes plogudes mireu com la capacitat de retenció de terra, a l'esponja que ens referim, i d'aigua que podem tenir. I com vam poder convertir una zona desèrtica amb moltes càrcaves així, fent un disseny amb un prat sense haver sembrat, en 2 anys. En una zona pobra, àrida, amb salina també. O sigui que estem molt contents perquè funciona. Aquí us ensenyo la topografia. No hi puc entrar molt perquè la topografia és un concepte més abstracte i tècnic que seria difícil de comprendre, així explicat sense dibuixos. Però us passaré un vídeo que ens ajudi a comprendre com podem manejar l'aigua amb la topografia. Segons la teoria inicial, aquí hi ha el key point, això són les curves de nivell, les curves de nivell sempre estan al mateix nivell, llavors és buscar el punt clau i aquesta seria la línia clau. I el Lloma ens va descobrir que si llauràvem o si plantàvem paral·lel amb aquesta línia clau, obteníem un patró de flux homogeni per distribuir l'aigua. Aquesta és la teoria inicial, ara hem anat evolucionant i ja pensem on volem dirigir l'aigua, com ho volem fer i com ho podem fer. I llavors us passo un exemple per a poder clarificar més aquest tema. Aquí, això és una gaveta feta una prova a casa, aquí veiem que hi ha un punt clau i fem imitar l'aigua de pluja. Ara veiem que l'aigua de pluja corre molt i se'n va a gran velocitat cap al riu. És un terra descobert. Per exemple, el punt clau seria un punt que es podria ficar un reservori, per exemple. No tenim que fer sempre reservoris a la finca, però podríem ficar un reservori d'aigua. Seria el punt més fàcil per fer-lo. Pot haver diversos punts claus, en podríem ficar algun altre, i veiem que quan fem ploure aquí seria on seria fàcil d'emplenar-lo. Però aquí no hi plovia quasi, i ara, per exemple, hem ficat un reservori aquí. Però si fem ploure, veurem que a través dels accessos podem dirigir l'aigua i emplenar en zones que són de muntanya que no tenien recollida d'aigües tan natural.
l'aigua sempre té tendència a baixar cap a la vall i en canvi podríem reemplenar. Però veiem aquí havia quedat una zona pobra. I per exemple ara fem un disseny de plantació amb el quilany i veurem que si fem ploure veurem com ara estem repartint aigua i es va quedant tota la finca homogènia, repartida l'aigua homogèniament i el que fem és emmagatzemar l'aigua durant més temps, l'aigua farà cap al riu igualment, seguirà el cicle, l'únic que l'estem ajudant a retornar al cicle més natural i a rehidratar tota la finca. D'aquesta forma podem evitar encharcaments, entollaments, com també podem distribuir l'aigua homogèniament, a la vegada que millorem la terra. I aquest disseny ens ajuda a frenar per complet l'erosió. Tota la velocitat de l'aigua que feia que ens arrastrava tota la terra, el que fem és la distribuïm. I a través d'aquesta llaurada, de la plantació, de les arrels, de la descompactació amb el descompactador, ajudem a distribuir tota aquesta aigua, a millorar la retenció, a millorar també que poguéssim tenir coberta vegetal, a també alliberar nutrients. És un exemple de com podem, pensant en el disseny, millorar tot això. I això ho podem fer tant en un disseny amb rec com en un disseny amb secà. I com m'ha agradat molt, que ho ha dit el Julián, seria també sempre pensar, o sigui, estem fent un disseny hidrològic amb secà i sempre pensar en secà. Després, clar, si nosaltres aquí tenim possibilitat de ficar-hi el rec, podrem estalviar molta aigua de rec, també. Però, clar, hem de pensar que podem fer un disseny hidrològic amb secà, perquè moltes vegades dius, és que jo tinc un secà, no hi pensem. No. I antigament ja es feien bassetes, es feien actuacions per poder ajudar. D'aquesta forma podem fer un disseny hidrològic amb secà. Això és possible fer-ho, ho estem fent en vinya, ho fem de forma pràctica també. Per exemple, aquest és un disseny, aquest és a La Rioja, a Sellorigo, és de Bodega Roda, és un disseny quilany. Ara tenen coberta vegetal, no sé si aquest any l'estan pensant de treure o no, o l'han tret, però tenen coberta vegetal, aquest era el primer any de la plantació. És un disseny que ajuda a dirigir l'aigua i a distribuir-la. I això també és tot paral·lel, o sigui, és mecanitzable també, o sigui que utilitzem la tecnologia intentant prendre les millors decisions possibles i perquè sigui d'una forma pràctica. La viticultura ha de ser pràctica també. Aquest és un altre disseny de Ribera del Duero, de Vitis Navarra. És un projecte molt xulo. Ara mateix hi haurà... Vam plantar 30 hectàrees l'any passat i 30 hectàrees aquest any amb aquest disseny i l'any que ve en plantarem 30 més. I és un disseny molt xulo que allà a Ribera del Duero. Allà a Ribera del Duero és difícil perquè hi ha una capa d'argila molt xunga davall del subsol i ha estat una finca molt difícil perquè a èpoques queda molt seca i a èpoques hi ha, com allà en diuen, goteres, que queda l'aigua com amb bosses entre l'argila i la grava de dalt. I ens hi ha fet ser, hem tingut que pensar-lo molt. Aquest és un altre disseny de vinya, també a La Rioja, a Herbias, de Cune. Aquest és un altre disseny també, la veritat és que fa formes molt xules i així orgàniques i que clar, cada finca és diferent i cada finca també queda bonic, és una cosa que va lligada amb el paisatge i que dona un valor afegit. Aquest és a Terra Alta, de Bàrbara Forés. I per exemple aquest l'estem executant ara, és el Priorat al Mas de la Rosa de Torres. O sigui que això és possible i ho podem tirar endavant. I tots aquests dissenys ens ajudaran molt a millorar la terra i a millorar la retenció d'aigua. Aquests dissenys tenen beneficis. Tenen beneficis tant a curt termini, o sigui, només de frenar l'erosió millorem molt. Per exemple, la meva finca estava plantada amb olivers centenaris, jo soc productor d'oli també, estava plantada amb olivers centenaris i ara tinc dins la finca una nova plantació amb olivers amb quilany, amb ametllers i la vinya que us he comentat. Però el primer any que la vaig agafar la portava un pagès que hi tirava herbicida, que quan el portàvem a mitges perquè no ens hi podien dedicar, ara la porto jo i
i clar, no hi creixia l'herba. I el que va fer és passar el descompactador, estudiar-ho bé, i com que tenia els olivers a 6x6 i els ametllers passar-ho entremig, vaig estudiar la topografia i ho vaig fer. I amb un any vaig aconseguir tenir coberta vegetal espontània, en una zona com Seròs de secà que hi plou molt poc. Per exemple, i només pel fet de frenar l'erosió va millorar molt i també la qualitat de l'oli. Quan catem l'oli, hosti, que ens el valoren superbé, perquè amb l'herba i frenar l'erosió ja t'ajuden molt a millorar. O sigui que tenim resultats a curt termini, però són també resultats pensats a mig termini i a llarg termini, perquè un disseny així va millorant sempre, perquè sempre tindrem més capacitat de captació d'aigua que una altra finca. Si fem compactació amb maquinària, aquesta compactació està feta amb els desnivells que hem dissenyat, de forma que quan plourà, la compactació que pugui fer el tractor, o si ens fa sol de llaurada també una arada, per exemple, l'aigua arribarà aquí i es distribuirà, de forma que també inclús ajuda i emmagatzema aigua, la pròpia compactació, emmagatzema aigua, l'ajuda a infiltrar i també ens ajuda a millorar. O sigui, aquests beneficis ens ajuden a tenir captació d'aigua de forma natural, estalvi d'aigua, evidentment, també de reg, es nota. I això també, evidentment, amb la falta d'aigua que tenim ara, és un punt a favor molt gran i també reducció de costos. També captem carboni, que això ens permet molts beneficis i també reducció d'adobs, per exemple. Millorem la fertilitat de la terra, llavors tindrem menys plagues i sobretot també aliments més sants i més nutritius, amb més densitat mineral. Podem millorar la rendibilitat, tenir un valor afegit, podem millorar la quantitat també, si volem, també podem millorar la quantitat, aunque nosaltres som partidaris de sempre apostar per la qualitat més que per la quantitat, però també ens pot ajudar a millorar la quantitat. També podem reduir hores si pensem bé, o sigui, pensar en un disseny t'ajuda a ser més eficient i a reduir hores de personal. Podem millorar els processos de treball i l'eficiència i també millorem la biodiversitat. I frenem l'erosió per complet. I això ens pot permetre garantir la nostra activitat en el futur, tant en un àmbit ambiental, social com econòmic. Llavors, per tant, us invito a que qui vulgui millorar la seva terra o la seva finca, podeu preguntar, si després fem un rec de preguntes o ara al cafè, podeu preguntar i estaré encantat d'ajudar-vos. Entenc que en temps de canvi, tots sabem que en temps de canvi, qui aposti per aquest canvi tindrà avantatge. I quan abans ho fem, tots podem ajudar a que funcioni millor la viticultura i a poder perdurar amb plantacions ja pensades per llarg plaç, i com nosaltres hem heredat aquestes plantacions, puguin també altres heredar plantacions ben fetes, ben pensades i que perdurin en el temps. Per tant, moltes gràcies per estar aquí, espero haver transmès la meva il·lusió per millorar la terra i espero que tots junts puguem aportar canvis i a millorar. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies també, Manel. Jo abans de donar-vos pas a l'esmorzar, només dir-vos que hi trobareu pa amb tomàquet i embotit, com ja és clàssic en els esmorzars d'Innovi, i unes copetes de vi, també cordialitat de Covides. Així que quan vulgueu podeu anar cap a esmorzar. A 2:15, uns minutets abans ja us anirem cridant l'atenció perquè anem cap entrant a poc. D'acord? Ens veiem ara a l'esmorzar. Gràcies.